Bueno, el mensaje de hoy habla 10 declaraciones que debemos conocer. Estas son algunas, ¿no? Porque hay muchísimas más que podemos conocer y que deberíamos tener presente para nuestra vida. Mire lo que acabamos de ver y muchas mujeres, muchos hombres, realmente el ser humano no está en la dimensión o no estamos en la dimensión de lo que Dios tiene para nosotros. Esta mañana estaba escuchando algo sobre la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y la persona que estaba hablando decía que no, o sea, una persona que tiene resentimiento y dolor en el corazón, pues es muy difícil que llegue a ese nivel porque siempre va a estar hablando sobre de la herida que tiene en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios tiene para nosotras. Es muy bonito cuando Dios cambia nuestra vida y nos lleva a una nueva dimensión. Yo recuerdo que estaba ministrando a una mujer que había tenido una vida inmoral muy fuerte, prostituta, lesbiana y adicta a las drogas. Mejor dicho, tenía, si podría uno resumir, muchos de los pecados juntos en su vida. Y ella comienza a buscar a Dios y comienza a tener un encuentro con Dios. Y estoy hablando con ella y yo le digo, vamos a leer el libro de Romanos y en el Romanos capítulo 6 vamos a leerlo, vamos tener en cuenta este capítulo y pues ahí Romanos 8 y bueno, ahí leyendo el libro de Romanos con ella. Y ella lo está leyendo conmigo y cuando ella dice, esto fue lo que hizo Dios en mí, porque en esos capítulos dice que en un momento tú presentaste tus miembros del cuerpo a la iniquidad, pero que ahora debes presentarlos a Él, así como glorificar a Dios con tu cuerpo. Y ella se sorprendió y dijo, lo que Dios hizo es cambiarme. Y qué bueno saber que Dios nos cambia y que Dios nos da a nosotros una vida diferente, porque si no, nuestra vida no podría ser como es. Así que, ¿cuáles son esas declaraciones? Vamos a ver aquí el versículo, un versículo específico que habla de porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos una mujer y ahí vemos una mujer ahí creciendo, ¿no? Subiendo de nivel, creciendo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida? Que Dios nos lleva a un nuevo comienzo, que Dios nos lleva a un crecimiento, o sea, Dios no es estático, Dios es un Dios que se mueve, mejor dicho, siempre hay un movimiento en lo que Él es para nuestra vida, siempre, Él está siempre, digamos, ahí presente en lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo primero que hace él es vernos como qué, vernos como sus hijos. O sea, Dios, no, lo primero que hace cuando tenemos ese encuentro con Él es lo que está escrito aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos dio a su Hijo. O sea, lo primero que Él hace es darnos al Hijo para que nosotros seamos salvas. Lo primero que tú tienes que saber es que ya no eres la misma persona de antes, la misma persona que, bueno, que hace unos años, y más, la misma persona que la semana pasada, porque nosotros estamos en constante crecimiento en Dios si nosotros leemos las escrituras, si nosotros oramos, si nosotros creemos a Dios. Entonces, lo primero que Él hace es que nos da, nos ama tanto que da a su Hijo por nosotros. Ese es lo primero que hace el Señor, es manifestar su glorioso amor a nuestra vida. Y eso que es maravilloso y de verdad debe ser muy marcado. Si tú dices nadie me ama, mira, aquí está Dios que sí te ama. Ahora, es verdad que uno necesita recibir el amor, digamos, presencial, físico, me refiero, ese amor que es filial, ese amor también, por ejemplo, ese amor que es
de eros, de la relación conyugal, de la relación, ese amor, pero está también el amor de la fraternal, ese amor que nosotros damos entre amigos, entre personas. Es verdad que todo eso lo necesitamos, pero el primer amor que debe llenar nuestro corazón es el amor de Dios. O sea, ese amor cuando te llene a ti, realmente tú vas a ver que tu vida es totalmente diferente. Así que Él te amó y te dio algo, te dio al Hijo, ¿sí? Para ti, para mí, para la salvación, por puro amor. El siguiente versículo que tú puedes reclamar, estos versículos sería bueno que tú los tuvieras y los leyeras, y lo más seguro es que tú podrás, en la medida en que lees las escrituras, sacar otros versículos que muestren que Dios te ama, que muestren muchas cosas que Dios quiere dar a ti específicamente. Y en este versículo de primera de Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Así que eres hija, ¿sí? Aquí ya primero nos da el amor, pero acá en Juan nos dice cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Esto es maravilloso. Somos hijas de Dios, ¿sí? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esto no lo puede entender una persona que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro con Dios. Porque tú una vez que tienes ese encuentro con Dios, tú no eres la misma persona, tú vas en crecimiento. No sé si te has dado cuenta de personas que no han tenido la oportunidad de que se les predique a Dios, de que se les hable de este Dios, o personas que sí han tenido la oportunidad, pero no han querido tener ese encuentro, no han querido acercarse a este Dios, o personas que han conocido de Dios, pero finalmente decidieron vivir en su propia vida, en su propia opinión. Y estas personas generalmente uno no las ve en crecimiento, sino en, decreciendo, en su vida, ya sea en su forma de pensar, ya sea en sus valores, ya sea en el tema del pecado, ya sea en el tema relacional. Y qué bueno que nosotros podemos decir, bueno, a mí no me cuesta, para mí no es muy fácil hacer todo lo que Dios dice. O sea, la verdad yo no sé para ti, pero a veces para mí digo, yo no quiero perdonar porque voy a perdonar, sí, o sea, por lo que me hicieron y tengo la lucha y dicen, yo sé, Señor, que tú quieres que yo actúe correctamente. Y bueno, entonces, listo, actúo correctamente. Entonces, o recibo un dinero, ahí yo quiero comprarme esta y voy y me compro eso y digo, eso es para mí, sí, o sea, pero realmente el dinero que tenía para comprar eso no era el dinero con ese propósito y entonces yo pues realmente decido hacer eso, comprarlo. Entonces hay una mala decisión. Pero cuando yo vengo ya a Dios y me doy cuenta que Dios me dice, pero ¿por qué haces eso? Entonces ya vengo a Dios y, la verdad es que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces no lo voy a hacer y me doy cuenta que cuando yo obedezco a Dios, pues Dios está obrando de manera sobrenatural, me está tratando como su hija, que me da el consejo sabio, que me da la ayuda que necesito. Eso se recibe a través de la lectura de las escrituras, a través del saber que yo soy hija. Eso se recibe a través de la fe. Confío en que Dios me va a guiar. Eso se recibe a través de una exposición, de una predicación de la palabra, a través de una consejería, a través de la comunión de unos con otros. Por eso tan importante el congregarse en la iglesia. Este otro versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, tú eres un linaje escogido. No eres cualquier persona, ¿sí? Si alguien te trata como si fueras cualquier persona, cualquier cosa, y tú dejas que suceda eso en ti, pues realmente no te has dado cuenta que eres una persona importante, que eres una persona de valor, que eres una persona, mira como Dios te dice, eres linaje escogido. O sea, cuando uno ve esas películas todavía donde muestran la realeza, sí, esas películas como con tendencia de esas antiguas, digamos, donde uno ve el rey, la reina, sí, la princesa, ¿no? Y cuando llegan y van a salir, entonces están toda la servidumbre ahí
y bueno, y les sirven y les sirven a la mesa, y la mesa es una mesa grande llena de pura comida y la gente se sienta ahí, ya en algunos casos ya no queda sin una persona, pero se sigue sentando en esa mesa y las personas que vienen a servirle están ahí, listas a ver qué quiere, un vaso de agua, qué quiere, mejor dicho, levanta la mano y ya están ahí, porque vienen de la realeza, ¿sí? Pero nosotros tenemos un linaje que realmente no hemos sido compradas con oro ni plata. Hemos sido compradas por la sangre de Cristo. O sea, tú eres una mujer que vale, una mujer que eres una, un linaje escogido. Fuiste escogida por Dios. Y eso es muy importante, ¿sí? Real sacerdocio, o sea, tú eres una mujer, ¿sí? Que puedes ser influencia espiritual. Si eres podríamos decirlo, sacerdote de Dios, eres una mujer que puedes llevar luz a las tinieblas donde hay tinieblas. Puede ser a un familiar que está muy mal, que está realmente, mejor dicho, terrible en su vida. Puede ser a una persona que necesita un consuelo con la palabra de Dios o un consejo que viene de parte de Dios. Tú eres real sacerdocio en tu casa. Tú eres sembradora de paz en la casa o deberías ser sembradora de paz en la casa, ¿sí? La oración que tú haces por tu casa, la oración que haces por tu familia. Si tienes hijos, por tus hijos. Si tienes nietos, por los nietos. ¿Cómo oras por esa descendencia que Dios te ha dado? O sea, cómo Dios cómo tú oras por esos que vienen como fruto del vientre tuyo. ¿Cómo oras por esos hijos, por esas hijas, por esas nueras, por esos yernos? Ay, es que mi nuera es terrible. Pues gloria a Dios que es terrible. Puedes orar por ella, puedes mostrarle a un Dios vivo. Mira a Noemí, dos mujeres moabitas, ¿sí? Y les mostró a un Dios vivo. Así que Dios está ahí para hacerte ver que tú eres una mujer que vale, y aquí Él te está diciendo, eres un real sacerdocio. O sea, no eres cualquier persona, tienes una identidad en Cristo que no te la da ningún ser humano en la tierra. Cuando tú tienes esta identidad, todas esas canciones que escuchamos allá y todas las palabras que te digan, sabe que pueden tocarte, pueden llegar como un dardo de fuego del maligno, pero puede repelerse de la misma manera porque tú sabes quién eres en Dios y tú sabes que Dios te mira de esa manera. Así que eres santo, mejor dicho, eres un linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa o eres una mujer que debe andar en santidad. Es una mujer que realmente ama la santidad de Dios. Y eres pueblo adquirido por Dios, o sea, has sido adquirida por Dios, no por cualquier método humano, no por cualquier, mejor dicho, no por nada humano. Has sido escogida por Dios. Y cuando eres escogida por Dios, es porque realmente Dios te ve como escogida por Él. Entonces, esto es muy, muy lindo que Dios te escogió. Y pues no es casualidad que tú estés en esta reunión, pero no es casualidad que Él diga que eres de nación santa, o sea, que tú tienes que apartarte para Él. En otras palabras, apartarte del pecado. Así que tú dices, yo voy a apartarme del pecado porque amo a Dios. Y cada día Dios nos muestra qué más tenemos que comenzar a hacer. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar a la gente, nuestra forma de relacionarnos con personas que pues realmente casi no nos relacionamos, nuestra forma de administrar el dinero, nuestra forma de cuidar nuestro cuerpo, nuestra forma de manejar nuestros pensamientos, nuestra manera que manejamos la soledad. Voy a dar una charla no muy pronto, pero porque la soledad daña a la gente cuando no sabe administrar bien su soledad. Así que eres una mujer adquirida por Dios, eres un linaje escogido de real sacerdocio, nación santa, pero con un propósito específico también, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo doy fe y testimonio de esto, porque Dios es el que me ha cambiado a mí. Si yo no hubiera recibido a Jesús en mi corazón, si yo no hubiera entrado en este proceso que Dios me lleva a la santidad, al cambio, al crecimiento, yo no estaría acá. De pronto no sé si, o sea, ¿dónde estaría? No sé cómo sería mi vida, pero les aseguro que mi vida no iba camino a la bendición que he recibido de parte de Dios. Mi vida realmente iba camino a la maldición. Entonces, mira estos versículos que tú tienes que tener claro. Él te amó y envió a su hijo ¿para qué? Para que te salvara. Él te ama porque aquí te llama hija. Y aquí te dice que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eres adquirida por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hay un propósito de Dios en tu vida. Este versículo es también muy importante. Ay, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es un milagro. Pues yo creo que esto no lo da ninguno ser humano. Nosotras las mamás que creemos, pues digo yo creemos porque realmente creemos que somos tan buenas a veces mamás. Y no estoy diciendo que no seamos, sino que nosotras creemos que somos buenas mamás, buenas esposas, buenas en lo que hacemos, buenas, o sea, nos creemos buenas y ese también es un tema que vale la pena tocar en algún momento, porque realmente miramos siempre la paja que está en el ojo del frente, del lado, con el que nos tropezamos, pero no miramos nuestra paja. Y entonces nosotros decimos, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo acá, digamos, ignorar que somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que si yo viera, digamos, cómo era mi condición antes, por más que quiera yo dar a mis hijos, sí, o sea, que creo que soy tan buena para dar cosas buenas, ¿sabe? No podría dar vida de esa calidad de vida que Dios da, ¿sí? En la cárcel muchas veces a las mamás, generalmente las mamás y las esposas, ¿sí? La fila de mujeres que entran allá a visitar pues a los presos. Entonces, generalmente se ve eso, ¿sí? Pero realmente por más bueno que sea uno, no puede dar esta clase de vida, solamente Dios. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, tú debes actuar como templo del Espíritu Santo. Pero si alguien viene a decirte no, o tú no sirves, o tú no sé qué, o tú no puedes, no puedo. Dios me da a mí el poder para hacer lo que tengo que hacer. Es más, Dios en la Biblia, en el Deuteronomio dice, porque yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas. Aún ahí, ¿sí? Y antes de ese versículo dice, no digas cuando seas prosperado, que fuiste prosperado por todo lo bueno que tú sabes hacer, sino que acuérdate que yo soy el que doy el poder para hacer las riquezas. Entonces nos damos cuenta que en las Escrituras Dios nos habla de todo para que nosotros podamos vivir una vida diferente, porque habemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? Mire, o sea, somos templo del Espíritu Santo y hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que Dios pagó por nosotros? ¿Cuál es el precio? Bueno, no sé si lo saben. ¿Cuál es el precio? ¿Alguien puede decirme? Su sangre La derramada sangre en de la tu cruz. hijo. Correcto, gloria a Dios. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Eso es glorioso, ¿sí? Así que que habéis sido comprados por precio, ¿qué debemos hacer? Glorificar a Dios en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. O sea, debemos glorificarle a Dios en todo. Entonces, estos son los versículos que debemos tener en cuenta para saber quiénes somos, pero también tenemos que mirar cómo nosotros los activamos en nuestra vida.
Esto lo puedes tú orar por ti, esto lo puedes tú reclamar por ti, por los hijos, por otra persona, como quieras que Dios te lleve. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro. En Isaías hay un versículo que dice que Él nos está esculpiendo en la palma de su mano. A mí me gusta, sí, me parece increíble. O sea, cómo Dios puede tener a cada una de nosotras en el hueco de la palma de su mano y ahí nos está esculpiendo. No, nosotros hemos visto cómo los escultores, ¿sí? Trabajan. Por ejemplo, uno puede ver cómo van dándole forma a lo que están haciendo. Depende de lo que estén utilizando para lograr ese propósito. Pero lo más diciente es el barro, ¿sí? El barro, el alfarero, que coge el barro y comienza a trabajar el barro. Y ese barro le da y le da y le da vueltas. Y eso le van saliendo como unas, digamos, unos grumos, unas peloticas que se hacen en el barro. Y eso aparece que ya está listo, ya está listo. Yo nunca fui, digamos, un alfarero, pero en algún momento trabajé con barro. Y entonces uno creía que ese barro ya estaba listo y cuando ¡pum! Ahí salía otra piedrita. Entonces uno tenía que sacar esa y vuelva nuevamente. Y ya está listo. Y de pronto otra. Y quitarla. Y entonces el alfarero viene y forma. Y bueno, y ahí él va haciendo. Y uno puede ver cómo salen cosas hermosas de lo que este alfarero hace, ¿sí? Y algunas veces se dañan y tienen que volver a hacerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro y lo que Dios viene a hacer para ti y para mí es realmente esculpirnos en todo lo que nosotros somos para que podamos glorificar el nombre de Él, ¿sí? Tenemos este tesoro, o sea, no, el tesoro de el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahí está en nosotros, ¿sí? Pero nosotros necesitamos ser formadas a la imagen de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a que nosotros entendamos. Y en el versículo 1:8, mira, aquí habla del poder, templo del Espíritu Santo. Aquí hablas de que tienes ese tesoro en vasos de barro. Y aquí habla, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hay un poder especial que no lo tienes tú por ser Gloria, por ser Miriam, por ser Sonia, por ser Rosita, por ser Berta. No lo tenemos. Pero este poder es real. Lo he visto operando en mí y en otras personas. Lo he visto cómo el Espíritu Santo fluye y toca los corazones. Y ahí dice, pero recibiréis poder. Por eso nosotros podemos creer en la sanidad divina, que cuando Dios nos dice que oremos por los enfermos, oramos por los enfermos y los enfermos son sanos. Hay un poder especial. Acuérdate que cuando Jesús estaba, la mujer que tenía el flujo de sangre, y esta mujer dice, yo voy, si tan solo tocar el borde de su manto, y ella tenía ese flujo de sangre, y también recuerden que en esa época una mujer que sufría de flujo de sangre realmente era considerada una maldita, ¿sí? O sea, esta mujer era, si tocaba a alguien, la persona que tocara quedaba maldita. Entonces, esta persona tenía que estar, digamos, en cierto lugar, no podía tener contacto con las personas. Así que nosotros nos damos cuenta de que Dios viene y hace una cirugía en nosotros, ¿sí? Ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y entre la multitud ella se resbala, yo me imagino a ella empujando y ella tratando de llegar a Jesús, ¿sí? Estaban los apóstoles que de alguna manera ellos a veces no querían que gente molestara a Jesús, ¿sí? Querían que, o sea, que nadie lo tocara o algo así. Y esta mujer dice, voy a tocar ahí a Jesús". Y entonces ella logra llegar a él. Y acuérdense que lo estaba
digamos, alrededor de él habían personas y lo empujaban. Sí, porque generalmente cuando hay un tumulto de personas, alguien empuja, alguien me toca, alguien me roza, ¿sí? Y entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Entonces los apóstoles dicen, bueno, pero ¿cómo así que quién te ha tocado? En medio de toda esta cantidad de gente, tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dijo, sí, porque poder de Dios salió de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, ahí. Poder de Dios salió de mí. Hay un poder de Dios fluyendo. El Espíritu Santo que está dentro de ti te puede utilizar con señales, milagros y prodigios, porque eso hace Él. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. La llaga de Jesús que llevó en la cruz del Calvario te da sanidad. Entonces recibiréis poder, el poder para resistir, el poder para aguantar, el poder para ser fortalecida. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas a vivir en tu vida, ¿sí? Gálatas 4:7. Y seguimos viendo cómo esta mujer ahí va creciendo. Esta mujer va creciendo. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos. Así que ya no eres esclava, sino hijo. Y si hija, también heredera de Dios por medio de Cristo. O sea, ya no eres esclava. No somos esclavos, somos herederas. Y por eso heredamos lo que Dios nos quiere dar. Heredamos la sabiduría de Dios, heredamos la salvación, heredamos la libertad, heredamos de Dios, de Jesús. O sea, ya no somos esclavos de la herencia que recibo, ¿sí? Hemos sido adoptadas como hijas de Dios. Entonces Dios es el que ha venido a nuestro encuentro. Entonces nosotros podemos decir, ya no soy esclava de este pecado. Ya no soy esclava de este abuso. Ya no estoy esclava de este maltrato. Ya no soy esclava de este mal carácter. Ya no soy, sabes que muchas veces uno dice, es que yo soy mal geniada y punto. Pero muchas son las veces que la persona se vuelve esclava de sí misma por todo lo que siente en su corazón. Ahí tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, nos hacemos esclavas de tantas cosas, sí. Por ejemplo, no sé, ahorita que escuchamos el tema de la música, es interesante ver, por decir algo, cuando tú tienes ¿cómo sería? Cuando, por ejemplo, hay una separación, hablemos de una separación, o cuando la mujer se entera que su esposo está adulterando, o que sus hijos están haciendo algo malo. Y es increíble cómo la persona se pone a escuchar la música que le aumenta ese dolor, ¿no? Entonces, increíble cómo esta mujer escucha lo que le aumenta el dolor. Y en estos momentos viene a mi memoria una amiga que tuve. Ella era una compañera de trabajo y ella tenía un novio y el novio pues era muy alto y ella era muy chiquita y entonces él en esa época estaba esa canción de Chiquitica, dime si no, es que yo no me la sé, pero la cuestión era que la canción era Chiquitica y ahí seguía. Y entonces él peleó con ella y llegó a la casa pues derrumbada y ella no hacía sino escuchar esa canción. ¿Por qué? Pues porque le recordaba a ella, pero le aumentaba el dolor. Y así a veces nos hacemos esclavos. A veces yo he visto mujeres que ven telenovelas, que las telenovelas son el campo minado para qué, para aumentar el dolor, es lo que yo veo, donde se ve adulterio, donde se ve fornicación, donde se ve chismes, donde se ve yaro, que intrigas de todo. Pero esta mujer al ver la telenovela, se identifica con la mujer que sufre, se hace esclava. Y mire que a veces no tomamos en cuenta todo lo que puede llevar en nuestra vida a vivirnos, a que vivamos en una esclavitud que finalmente no nos deja andar en libertad. Obviamente cualquier esclavo no es libre, ¿sí? Y a veces creemos que somos libres y realmente no. El camino de una actitud así es que finalmente la mujer dice, pues como la hizo, yo se la hago. Y si él hizo eso, yo hago esto. Y si mi hijo hace eso, entonces yo reacciono así. Y si me robaron esta plata, yo hago esto. Y mejor dicho, y comienza a hacerse unas películas donde realmente no hay
digamos, claridad en lo que esta persona está pensando en su vida. Y tenemos que tener en cuenta que debemos buscar esa libertad que viene de Dios. Mire la palabra de Dios cómo nos quiere llevar a otro nivel, a crecer, que subamos de nivel. Nuestro lema este año, subiendo de nivel, ¿sí? Entonces eso, Romanos 8:37, usted dirá, uy, pero todos esos versículos, bueno, usted puede tener esta lista, ¿sí? Usted puede tener esta lista. Se las voy a sacar en imagen y usted la puede imprimir como en tarjeticas y las puede reclamar para usted. Antes en todas las cosas somos más que vencedores, o sea, nada de lo que nosotros vamos a mirar con dolor y con tristeza nos va a llevar a la libertad, sino entender que nosotras somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿realmente Dios me hace vencedora en medio de la adversidad? Sí. ¿Dios me hace vencedora en medio del dolor? Sí. ¿Dios me hace vencedora en medio de la enfermedad? Sí. Es decir, Dios me sube de nivel, Dios me lleva a crecer. Este es el Dios que yo conozco, que yo predico. Ese es el Dios que tú conoces, que tú sigues y predicas también. Como con tu testimonio, con la conversación de unos con otros. Ese es el Dios que tú debes tener en cuenta. Entonces, antes en todas las cosas somos más que vencedoras. Mírate como una mujer vencedora, ¿sí? Una mujer que está, mejor dicho, puesta para vencer porque Dios está contigo. Y otro versículo dice, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, mira, yo creo que hubiera tenido que escribir la Biblia acá pues para poder mencionar versículos que te sirven, pero esto es una idea que te doy y tú puedes tomar los que tú quieras de la palabra y a meditarlos y analizarlos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, que somos hechos conforme a la imagen de Jesús. Y aquí es donde, ¿qué quiere Dios que nosotros nos convirtamos? Que cada día seamos a la imagen de su Hijo, que cada día seamos a la imagen de Él. Mire cómo él hablaba con el pecador, mire cómo él reaccionaba con el endemoniado, mire cómo él reaccionaba con los enfermos. O sea, mira las palabras, léete el Sermón del Monte. Y de verdad Dios quiere que yo, o sea, que llegue a ese nivel. Sí, Dios quiere que lleguemos a ese nivel. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Él. Creyendo estas promesas, creyéndolas, crecemos. Subimos un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles y podemos seguir subiendo. Dios nos indica que debemos subir, ¿sí? O sea, Dios no es un Dios que le gusta que estemos estáticas. No, entonces tuviste un dolor, quédate ahí y yo entiendo el dolor y yo sé que el dolor nos quiebra, pero Dios no nos quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que subamos a otro nivel, porque somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que nosotros subamos de nivel. ¿Cuáles son las buenas obras? En la Iglesia Católica, las buenas obras es dar a mercados, ¿sí? Ayudar a una persona. Las buenas obras pueden ser cualquier cosa que venga del reino de Dios para otra persona que tú puedas ayudar, ¿sí? Puede ser una palabra de consuelo, puede ser una llamada, puede ser una ofrenda que esa persona necesita. Puede ser un mercado que esa persona necesita. Puede ser a veces hasta, por ejemplo, usted se enteró que esa persona se compró una blusa y que no tiene el pantalón, digámoslo, y que entonces está pensando comprarse el pantalón. Bueno, pues entonces usted dice, voy a ahorrar para regalarle el pantalón, o tengo el dinero, le voy a dar el pantalón. Eso es como ideas, o invitar a un desayuno a una persona que está pasando por un momento difícil, o invitarla a un almuerzo, o ser agradecidas,
buenas obras en la casa. En la casa tenemos que aprender a hacer buenas obras en la casa, ¿sí? No ser indiferentes, no tratar mal, o sea, tenemos que nivelarnos a lo que Dios quiere, ¿sí? A lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que nivelarnos a eso que Dios tiene. ¿Qué buenas obras puedo hacer yo hoy en mi casa? Ah, es que si mi hijo no arregló el cuarto, pues tendrá que dormir en ese chiquero, pero yo no se lo arreglo. Ok, pues tú sufres más, ¿quién sufre más? ¿Cómo puedo manejar eso? ¿Cómo puedo menguar este problema? Es que como me gritaron, pues entonces yo también voy a gritar. ¿Para qué? Porque a mí tienen que saber quién soy yo, tienen que conocerme quién soy yo. Entonces, ¿será que eso trae resultados? No. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Mire que he mencionado alrededor de esta charla otros versículos, pero tenemos que aprender a reclamar esos versículos que Dios tiene para nosotros. Unas preguntas. ¿Cómo te sientes al conocer estas verdades? ¿Sí? ¿Cómo te sientes al conocer? Y después de haber reflexionado sobre lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios y lo que piensa de nosotros, es posible que cambie la imagen, y es posible que cambie la imagen que tienes de ti mismo. ¿De qué manera? Esas son preguntas que tú tienes que hacerte, ¿sí? ¿Cómo te sientes al conocer estas verdades? Y a ver, ten presente esa pregunta para que ahorita vamos a los grupitos y en los grupitos ustedes puedan hablar. ¿Es posible que cambie la imagen que tienes de ti mismo después de haber escuchado estos versículos, la exposición de estos versículos? ¿Es posible que cambie